Lentamente me estoy dando cuenta que nomás estoy haciendo críticas de películas de superhéroes. Los Vengadores, la Guerra del Infinito es una película dirigida por los hermanos Russo y la protagoniza demasiada gente que no va a nombrar porque ya los conocen. Y en esta película, los Vengadores, después de los eventos de Civil War, tienen que volver a unir fuerzas junto con los Hechiceros Supremos y los Guardianes de la Galaxia para poder derrotar a Thanos, un villano conocido como el ser más poderoso de todo el universo, que tiene como meta reunir las 6 gemas del infinito y poder cambiar el universo a su modo. Esta película la lleva esperando ya demasiado tiempo. Desde que se dio a conocer que Thanos algún día vendría a la Tierra y pelearía contra los Vengadores, esta ha sido una de mis películas más anticipadas de todos los tiempos. Y una vez que los créditos salieron en escena y me puse a pensar qué había visto en pantalla, definitivamente quedé impactado por la magnitud de esa película. No va a decepcionar a ninguna persona, porque es todo lo que hemos querido ver en pantalla y mucho más. Pero sí, esa película sí tiene sus problemas. Esos detalles negativos no le quitan la esencia a esta película, que fue reunir a los seres más grandes de todo el universo de Marvel y ponerlos en una película juntos para poder pelear contra el villano más fuerte de todo el universo. Una de las tareas más grandes que tenía esta película era poder plantearnos a Thanos como el villano más poderoso de toda la galaxia. Y esta película definitivamente logró hacer exactamente eso. Nos planteó a Thanos como esa figura horrorífica, esa figura temeraria, que nuestros héroes en serio tienen que tenerle miedo. Pero no nada más eso. Sí, Thanos definitivamente es un villano con el que no te deberías meter. Desde el principio de la película podemos ver qué tan fuerte es y cómo es que cuando pelea contra nuestros héroes él no siente temor, más bien siente gracia, porque le divierte pelear contra ellos, ya que durante la película podemos observar cómo es que nuestros héroes hacen todo lo posible para dañarlo, pero él casi no se deja. Es alguien con el que no tienes que meterte. Thanos es nada más esa esencia a la que nuestros héroes le tienen que tener miedo, sino que también es un personaje muy bien desarrollado. Tiene motivos, los cuales son muy bien explicados durante la película, porque durante ella, Thanos nos da a entender por qué quiere reunir las 6 gemas del infinito, y podemos entender por qué quiere hacer esto. Sus motivos son buenos, porque su pasado ha formado esa idea que tiene él de la galaxia, y lo ha llevado hasta un punto en el que él mismo cree que lo que él está haciendo para poder modificar la galaxia, a su parecer, es bueno. Las escenas de acción fueron un punto muy importante, ya que desde estos momentos en los que los héroes pelean contra los villanos y las guerras que estallan durante toda la historia fueron muy buenas. Aunque sí, en ciertos puntos de la película la cámara se movía tan rápido y los cortes eran tan veloces que a veces como que no puedes distinguir entre quién estaba golpeando a quién. Y a veces como que la escena se movía tan rápido que no podías ver en qué momento cambiaba todo. Lo mejor de esas escenas fue que había demasiado en juego. Cada vez que los héroes se peleaban contra los villanos había demasiado que perder. Y esto le agregaba un elemento de tensión a las escenas, lo que las hacían muy refrescantes y muy buenas de ver. Pero también, algo que las hizo muy poderosas fue ver a los diferentes héroes usar sus habilidades con las de otros héroes y que las combinaran para poder hacer diferentes mecánicas para poder pelear contra esos villanos. Fueron muy creativas y fueron algo muy refrescante de ver. Una película de esta magnitud tiene que tener sus errores. Y definitivamente, una de las cosas más grandes que noté fue que en esta película intentaron meter demasiadas cosas a la historia que a veces se sentía muy claustrofóbica, porque nomás intentaron meternos demasiadas cosas en escena que a veces podías llegar a sentirte un poco abrumado por todo lo que estabas viendo y no tenías tiempo para procesar lo que estabas viendo. Después de que nuestros héroes hayan quedado divididos, la película intenta mostrarnos dónde han estado y qué han estado haciendo. Pero a veces esto puede llegar a sentirse un poco abrumador porque como son tantos héroes, nos quiere dar una explicación de dónde está cada uno de ellos. Y a veces la película se cambia demasiado en tono y en escena, porque podemos estar un momento en la Tierra y de la nada podemos estar en otra galaxia. Así que ciertos personajes se quedan atrás en el fondo y no aparecen hasta mucho después, cuando la historia los necesita. Claro, aunque los héroes a veces tienen momentos chicos para brillar, cuando aparecen en la escena definitivamente valen mucho la pena, porque son héroes que hemos visto ser desarrollados durante mucho tiempo. Así que ya la película no tiene que enfocarse en hacer estos personajes personas que pueden existir en la realidad, porque nosotros ya los conocemos. Así que los momentos pocos que tienen en escena son geniales, porque la forma en la que interactúan con nuevos personajes es refrescante. Algo que sí noté durante la película es que el tono cambia dependiendo de quién está en escena. Como por ejemplo, cuando los Guardianes de la Galaxia se encuentran a Thor, estas escenas se sienten como una película de los Guardianes, donde Thor es como un invitado especial.
Y cuando nos ponen las escenas con Capitán América, se siente como las películas pasadas de Capitán América. Y cuando nos vamos a Wakanda, igual se siente como si estuviera viendo Black Panther. Como que cada vez que los premios salen en escena, que han tenido sus propias películas, estos elementos de esas películas se transmiten aquí. Deben sentirse como si estuviera viendo escenas de cada una de esas películas juntadas en una. Y eso fue lo que me gustó, que los héroes mantenieran esa esencia que ha sido mostrada en sus películas y que se haya transmitido aquí. Los hermanos Russo definitivamente lograron mantener la esencia de cada uno de los personajes. Y eso también se debe a que los directores de las películas pasadas vinieron aquí a ayudarlas, para que sus héroes se sintieran como los héroes que esos directores imaginaron. En fin, Los Vengadores, La Guerra del Infinito es una película muy divertida que definitivamente tienes que ver en el cine. El simple hecho de ver a todos los personajes que hemos llegado a conocer por 10 años por fin unirse en una película fue grandioso y fue lo que nunca hemos visto antes. La interacción entre los personajes fue muy buena, es muy chistosa y la dinámica funciona perfectamente. Estos personajes que nunca esperarías que se juntaran con otros héroes sí se moldean perfectamente bien. Y no se siente como algo forzado, se siente como que algo que encaja. Thanos es un muy buen villano y definitivamente se consigue el lugar como el mejor villano de todo el universo de Marvel. Y aunque sí, a veces la historia puede llegarse a sentir un poco llena, ya que pasas demasiado de momento en momento que quieres apreciar, aún así, esta película tiene demasiados momentos grandiosos que después de salir de la sala vas a querer volver a verla otra vez para poder apreciar más estos momentos chiquitos, pero que tienen un impacto muy grande dentro de nosotros como fans. Y por esa razón, le doy a Los Vengadores, La Guerra del Infinito un 8.5 de 10.